16 que dice lo siguiente. En un gallinero hay pollos. Se enfermó la mitad y luego la mitad del resto. Los pollos sanos son. Lo que vamos a determinar es la cantidad de pollos que se encuentran sanos, ¿ok? O la expresión que representa a los pollos sanos. En este caso, nos dice el problema que P es el total de pollos. Y como P es el total de pollos, nos dice que la mitad se enfermó. Esto lo podemos escribir como 1/2 de P o P entre 2, que va a representar a los pollos enfermos. Bien, ahora la otra mitad, que es 1/2 de P o P entre 2, va a representar a los pollos sanos. Bien, ahí tenemos la mitad de pollos enfermos y la mitad de pollos sanos. Pero nos dice que esta mitad de pollos sanos se enferma la mitad nuevamente. Es decir, que P entre 2 se va a enfermar, más bien se enfermó la mitad de 1/2 de P, que lo vamos a escribir de la siguiente forma. 2 lo escribimos sobre 1, y aquí aplicamos la regla del producto de extremos por extremos y medios por medios para resolver esta división, ¿ok? 1 por P es igual a P y 2 por 2 es igual a 4. Y esta es la expresión que representa a los pollos sanos, es decir, que la respuesta correcta es el inciso B, P sobre 4. Porque lo único que hacemos es dividir la fracción que representa a los pollos sanos entre 2, porque la mitad es la que se vuelve a enfermar, ¿ok? Entonces, al dividir entre 2, obtenemos P entre 4. O pueden hacer la siguiente operación. P entre 2, o sea, esta fracción, entre 2. Aquí al número 2 lo escribimos sobre 1, multiplicamos P por 1, es igual a P, y 2 por 2 es igual a 4. Obtenemos la misma expresión. Eso quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Y en la pregunta número 17 dice, identifica la forma simplificada de la fracción siguiente. Es decir, que vamos a simplificar esta fracción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conservar la expresión que tenemos en el numerador. Más bien, la expresión que tenemos en el numerador no la vamos a modificar, sino hasta el final, cuando ya vayamos terminando lo que es el proceso de simplificación. Donde nos vamos a enfocar más va a ser en la expresión que tenemos en el denominador. Entonces, conservamos el número 4, dejamos el número 1 más z sobre r al cuadrado, y en el denominador conservamos 4r al cuadrado, y en este caso, aquí 2z al cuadrado, ahí vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación, es decir, a por b a la n, que esto es igual a la n por b a la n, ¿ok? Aquí lo único que hacemos es distribuir el exponente en cada uno de los factores, es lo que vamos a hacer acá. Entonces, 2 al cuadrado es igual a 4, y z al cuadrado es igual a z al cuadrado, y dejamos el exponente que es 3 medios. Y en el siguiente paso vamos a factorizar esta suma que tenemos en el denominador. Entonces, como dijimos que la expresión que tenemos en el numerador la vamos a conservar, dejamos 4, 1 más z sobre r al cuadrado, y ahora factorizamos esta suma. Entonces, extraemos como factor común 4r al cuadrado. Y el siguiente paso que debemos hacer es dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Entonces, 4r al cuadrado entre 4r al cuadrado, eso es igual a 1. Después, 4z al cuadrado entre 4r al cuadrado, obtenemos z al cuadrado sobre r al cuadrado. Recuerden que 4 entre 4 es 1. Aquí tenemos como coeficiente 1, pero ya no es necesario de escribirlo.
Bien, ahí tenemos ya factorizada esta suma. Lo que pueden hacer es comprobar si esta factorización es correcta. Al multiplicar 4r al cuadrado o el factor común por cada uno de estos términos, tienen que regresar a la suma. Entonces, 4r al cuadrado por 1 es igual a 4r al cuadrado. 4r al cuadrado por z al cuadrado sobre r al cuadrado obtenemos 4z al cuadrado, porque cancelamos r al cuadrado y nos queda 4z al cuadrado. Entonces es correcta esta factorización. Entonces escribimos este producto en el denominador. Dejamos 4r al cuadrado que multiplica con 1 más z al cuadrado sobre r al cuadrado, y todo esto se encuentra a la 3 medios. Y en el siguiente paso reescribimos nuevamente esta expresión que tenemos en el numerador, y en el denominador vamos a aplicar esta propiedad de la potenciación. Quiere decir que el exponente lo vamos a distribuir en cada uno de los factores. Aquí tenemos 3 factores. Entonces, en este caso 3 medios sustituye a la letra n, y lo que vamos a hacer es distribuir 3 medios en cada uno de los factores. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma: 4 a la 3 medios que multiplica con r al cuadrado a la 3 medios que multiplica con esta expresión que es 1 más z al cuadrado sobre r al cuadrado a la 3 medios. Y lo único que hicimos es distribuir el exponente en cada uno de los factores. Entonces, seguimos de este lado. Vamos a reescribir la expresión que tenemos en el numerador. Dejamos 1 z sobre r al cuadrado, y en el denominador, en estos dos factores, es decir, nos vamos a centrar solamente en estos dos factores, esta expresión la vamos a conservar. Entonces, en estos dos factores vamos a aplicar la siguiente propiedad de la radicación, es decir, raíz n de a a la m, que esto va a ser igual a la m sobre n. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que de una potencia la vamos a pasar a una raíz enésima. En este caso sería a una raíz cuadrada, porque en este caso 3 ocupa el lugar de m y 2 ocupa el lugar de n. Entonces, en este caso, 4 a la 3 medios nos va a quedar como la raíz cuadrada de 4 al cubo, que multiplica con la raíz cuadrada de r al cuadrado al cubo. Hemos convertido estas dos potencias en una raíz cuadrada y conservamos esta expresión. La vamos a dejar tal y como está. Dejamos 1 más z al cuadrado sobre r al cuadrado, y todo esto a la 3 medios. Y enseguida conservamos nuevamente esta expresión. En el numerador dejamos 1 más z sobre r al cuadrado, y en este caso tenemos la raíz cuadrada de 4 al cubo. 4 al cubo lo voy a representar o a descomponer en dos factores. Entonces dejamos 4 al cuadrado por 4 al exponente 1. Aquí recuerden que esto es lo mismo lo que tenemos acá. Aquí al multiplicar 4 al cuadrado por 4 al exponente 1 es lo mismo. ¿Ok? Conservamos la base y sumamos los exponentes. 2 más 1 es igual a 3. Y ahora hacemos el mismo procedimiento con la raíz cuadrada de r al cuadrado al cubo. Entonces, dejamos acá raíz cuadrada de r al cuadrado por r al cuadrado al exponente número 1. Y esta expresión es lo mismo lo que tenemos acá. R al cuadrado es la base, se conserva la base y se suman los exponentes. Es un producto, ¿sí?, de potencias con la misma base. Esto es igual a conservar la base y sumamos los exponentes. 2 más 1 es igual a 3. Y conservamos esta expresión. Y en el siguiente paso vamos a conservar nuevamente esta expresión que tenemos en el numerador
y en el denominador solamente en estas dos raíces cuadradas, y vamos a aplicar la siguiente propiedad de la radicación. Es decir, la raíz n de a por b va a ser igual a la raíz n de a por la raíz n de b. Lo único que hicimos es distribuir la raíz enésima en cada uno de los factores. Es decir, que aquí tenemos dos factores, entonces lo que vamos a hacer es distribuir la raíz cuadrada en cada uno de los factores. Y nos queda de la siguiente forma. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado que multiplica con la raíz cuadrada de 4. Y hacemos lo mismo de este lado. Distribuimos la raíz cuadrada en cada uno de los factores. Entonces, dejamos raíz cuadrada de r al cuadrado que multiplica con la raíz cuadrada de r al cuadrado. Y conservamos esta expresión. Y en el siguiente paso vamos a resolver cada una de estas raíces cuadradas. Entonces, conservamos la misma expresión que teníamos en el numerador, dejamos 4, que multiplica con 1 más z sobre r al cuadrado. Y en el denominador tenemos acá la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, y podemos cancelar el radical con el exponente, y nos queda el número 4. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Que multiplica con la raíz cuadrada de r al cuadrado. Pero aquí podemos cancelar el radical con el exponente, porque es 2 el exponente y la raíz cuadrada tiene como índice 2. Entonces es válido cancelar el radical con el exponente. Nos va a quedar r al cuadrado que multiplica con la raíz cuadrada de r al cuadrado. La raíz cuadrada de r al cuadrado es igual a r. Y conservamos la expresión que teníamos allá, que es 1 más z al cuadrado sobre r al cuadrado a la 3 medios. Y en el siguiente paso vamos a cancelar el número 4 que se encuentra multiplicando en el numerador y también se encuentra multiplicando en el denominador. Entonces, cancelamos el número 4 y nos va a quedar en el numerador la siguiente expresión. 1 más z sobre r y todo al cuadrado. ¿Ok? Vamos a utilizar paréntesis. Y en el denominador conservamos el número 2 y r al cuadrado por r es igual a r al cubo. ¿Ok? Recordar que aquí se aplica una propiedad de la potenciación que nos dice que si tenemos a la m por a la n, esto es igual a conservar la base y sumamos los exponentes. Bien, entonces aquí r tiene exponente número 1, entonces 2 más 1 es igual a 3. Y conservamos esta expresión. Dejamos 1 más z al cuadrado sobre r al cuadrado a la 3 medios. Y en el siguiente paso, lo que vamos a hacer aquí es separar este producto que tenemos en el denominador. ¿Ok? Entonces, lo podemos escribir como 1 sobre 2 por r al cubo, que multiplica con esta expresión, la vamos a conservar en el numerador. Dejamos 1 más z sobre r al cuadrado, y en esta expresión nos damos cuenta que es la misma la que tenemos en el numerador. Aquí lo único que vamos a hacer es aplicar una propiedad de la potenciación para dejar estas potencias, es decir, z al cuadrado sobre r al cuadrado, como esta expresión que está acá, z sobre r al cuadrado. Entonces, la propiedad que vamos a aplicar ahí es la siguiente. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, a sobre b a la n, esto va a ser igual a la n sobre b a la n. Si observamos, lo que tenemos acá es esta expresión. Lo que vamos a hacer es pasarla a esta expresión que tenemos en el lado izquierdo del signo igual. Entonces, conservamos el número 1 y aplicando esta propiedad
nos va a quedar z sobre r al cuadrado. Bien, ahí ya tenemos la misma expresión que tenemos en el numerador. Y como esta expresión que tenemos en el numerador y en el denominador es la misma, entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación. Es decir, a la m sobre a la n, que es igual a la m menos n. Bien, ¿qué quiere decir? Por tratarse de un cociente de potencias con la misma base, esto es igual a conservar la base y restamos los exponentes. Entonces, dejamos de este lado el primer factor, que es 1 sobre 2 por r al cubo, y aplicando esta propiedad nos va a quedar de este lado 1, es decir, esta expresión es la base, es la misma base, entonces dejamos 1 más z sobre r al cuadrado. Ahora, aquí en este caso tenemos como exponente número 1. Entonces, vamos a restar los exponentes. En este caso, m sustituye al número 1 y n sustituye a 3 medios. Dejamos 1 menos 3 medios. Y enseguida conservamos esta fracción, que es 1 sobre 2 por r al cubo. Y en este caso, vamos a conservar la misma expresión. Dejamos 1 más z sobre r al cuadrado. Y ahora resolvemos esta resta que tenemos en el exponente. Entonces, 2 por 1 es igual a 2. 2 menos 3 es igual a menos 1. Entonces, nos queda como resultado menos 1 medio. Recuerden que se conserva el denominador de la fracción. Y enseguida vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación. Es decir, a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Entonces, aplicamos esta propiedad en esta expresión porque acá tenemos el exponente negativo. Entonces, vamos a conservar el primer factor, que es 1 sobre 2 por r al cubo, y en esa expresión aplicamos esta propiedad. Entonces, dejamos 1 sobre 1 más z sobre r al cuadrado a la 1 medio. Y finalmente, en esta expresión aplicamos la siguiente propiedad de la radicación. Es decir, raíz n de a la m, que esto va a ser igual a la m sobre n. Bien, entonces, conservamos 1 sobre 2 r al cubo, que multiplica con 1, y en este caso, de esta potencia la vamos a llevar a una raíz, que en este caso es raíz cuadrada. Entonces, dejamos la raíz cuadrada de 1 más z sobre r al cuadrado. Y de esa forma llegamos a obtener la respuesta que viene dentro de las opciones, que en este caso es el inciso C.